Cuando lleguemos a un punto muy importante, la sola escritura, ¿por qué está en contra de la voluntad de Dios? Primero, porque así como la tradición que no tiene nada que ver con Cristo, la sola escritura está contra la voluntad de Dios porque dijo el apóstol Pedro algo bien claro: en ninguna profecía de la escritura es de interpretación. La tercera pregunta: ¿creen ustedes que las Sagradas Escrituras, comúnmente llamadas Biblia o la Biblia, sean verdaderamente palabras dadas por inspiración divina y las aceptan desde este momento como una regla de fe y guía que les conduzca por el camino de la vida eterna? Gloria. Bendito sea nuestro Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Es lo que yo decía hace un momento: si la misma Biblia la tiene el Pentecostés, el Mormón, el Testigo de Jehová, todos ellos, ¿cuán tan diferente? Ejemplo, tan volátil. El Testigo de Jehová ocupa una jurisprudencia, que le digan desde la Watchtower cuál es la voluntad de Dios. Un grupo, una mesa directiva que hoy dice una cosa, mañana dice otra, tenemos el antecedente, una atalaya de hace 20 años no es la misma palabra que la de ahorita, van cambiando, es una doctrina camaleónica, disfrazada, adaptable, que se va modificando con el tiempo. Al igual las demás iglesias, de repente encontramos las escuelas, los seminarios, las escuelas bíblicas, todos ellos, al querer tomar a la Biblia como sola autoridad, están cayendo en el propio error. ¿Por qué? Porque están anteponiendo su propio concepto doctrinal para interpretar la Biblia. En nuestra alma unida estamos ausentes del Señor. En esta ausencia del Señor tenemos aquí en la tierra, en todo el orbe entero, una cosa sagrada, una cosa de gran valor, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el oráculo divino que día a día nos está diciendo cuál es su santa voluntad. Lo que acabamos de escuchar en voz del fundador de la luz del mundo es que la palabra de Dios está contenida en la Biblia y le llama el oráculo divino que día a día nos está diciendo cuál es su santa voluntad. Ahora, lo que platicábamos, Gamaliel, en ese texto que nos quedamos antes de irnos, decíamos, bueno, que era uno de los favoritos de los católicos. Sin embargo, quitándole la palabrita esa que le ponen ellos de sus tradiciones, si tú lees el texto de la manera original, o conforme a lo que el apóstol quiso decir, tenemos que nos dice: estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas. Entonces vamos a decir, bueno, van a salir luego, es que las doctrinas que nos fueron enseñadas, pues nos las enseñan a través de la Escritura. No es cierto, insisto, y la prueba es que el mismo apóstol Pablo afirma que ellos no nada más fueron enseñados a través de cartas, porque en ese versículo dice, ya de palabra, ya por carta nuestra. Yo pregunto entonces aquí, Gamaliel, toda la doctrina que se les enseñó de palabra, porque si todos tuvieran las cartas, el apóstol Pablo no tendría que haber hecho esa diferenciación. Todo lo que les enseñaron de palabra no sirvió para nada. Entonces, nuestra doctrina, sí, hay un libro que da testimonio de la obra de Dios, pero esto no es la palabra de Dios. Esto es solamente una recopilación de ¿qué cosa? De testimonios de la palabra de Dios. Esto habla y dice lo que pensaron, lo que hicieron y lo que predicaron hombres antes de nosotros. Tu hermano no trata de avergonzar a nadie, pero sí deben estar ustedes muy bien informados en las Sagradas Escrituras, porque si es nuestra única, las Sagradas Escrituras son nuestra única y suficiente regla de que los apóstoles no traían la Biblia con ellos, tampoco cargaban un libro donde trajeran las doctrinas que el Señor les había entregado, porque el Señor no escribió ningún libro cuando estuvo en la tierra. El Señor, salvo que apareciera por ahí, lo cual no ha sucedido, el Señor todo lo que manejó se los habló directamente a ellos, y ellos posteriormente, porque tampoco era su labor, la labor de ellos era evangelizar, no escribir. Posteriormente ellos, porque así les nace, empiezan a marcar un testimonio. La palabra del Señor nos enseña que querer encontrar enseñanzas diversas, y más que diversas, opuestas a la enseñanza bíblica, como lo hace el romanismo, es algo que nuestro Dios reprueba.
Sin embargo, la palabra de Dios ordena a la iglesia, instruye a la iglesia, enseña a la iglesia a aprender a no pensar más de lo que está aquí, de lo que está escrito. La idea esta de ser escritor dice que la Biblia es suficiente. Entonces yo entendería que si es suficiente, todo el mundo que la tuviera actuaría de la misma forma. ¿Y por qué no actúan de la misma forma? Todo el mundo evangélico, el mundo religioso, todos ellos, ¿por qué no actúan de la misma manera? Aquí tenemos una situación, Gamaliel, que primero que nada, y eso es importante, aún suponiendo, porque no es así, pero suponiendo que todo estuviera incluido en la Biblia, tenemos primero la división entre todos ellos, que cada quien hace su doctrina según a lo que mejor se le acomode, y para eso es otra cosa que la Biblia les ha servido a muchos de ellos, es una arma de doble filo. Otro pastor presenta una idea tan descabellada asegurando que la boca de Dios fue el que ocupó el segundo lugar en la sucesión de los dirigentes Samuel Joaquín. Decir que la doctrina ya viene por revelación a otro. La Escritura no miente, porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los apóstoles. A nadie va a darlo. Tiene aquí su boca, y esa boca se llama Samuel Joaquín. Las palabras que la de ahorita van cambiando, es una doctrina camaleónica. Abajo dice Efesios 2:8-9. Y luego nos vamos al primer versículo de Efesios, dice Pablo, apóstol, a los hermanos en Éfeso. Punto número 1, ni siquiera es para mí la carta. Es como si yo hubiera entrado a tu casa y hubiera encontrado una carta dirigida a Gamaliel, y llego y digo, esta carta es para Gamaliel, la agarro, está abierta, la empiezo a leer y digo, qué bonito, qué precioso lo que viene en esta carta, pero el que se lo dijo a él, porque me lo está diciendo a mí también. Usted piense que nos está escuchando, si una carta llegara para usted, va dirigido para usted, y es un galardón que va dirigido hacia su persona, si podría entrar su vecino, agarrarle y decir, vamos a suponer, en un ejemplo efímero material, esa carta trajera un premio y usted pudiera reclamarlo. Su vecino entra y porque la encuentra y está abierta, la toma y lo reclama a él. Es obvio que eso que iba escrito en la carta no era para el vecino, era para la persona que lo recibió. Lo mismo pasa con la escritura. Primero que nada, el Antiguo Testamento era para los judíos. El que lo lea se va a dar cuenta que desde la historia de Adán hasta el último libro viene lleno de ley y profecías de que habría de venir el Mesías. Y no estaba anunciado para los gentiles, era para los judíos. A partir de que viene el Señor Jesucristo menciona, porque no traía los papiros cargándolos para todos lados con el Evangelio, había ocasiones en las que entraba al templo y ahí estaban los rollos y los agarraba y los leía para decirles, delante de ustedes se ha cumplido hoy esa profecía. Ahora veamos lo que el dirigente actual Naasón Joaquín García dice sobre la Biblia. Si hubiese alguien, hermano, hermana, que nos enseñara una enseñanza, doctrina, basada en este libro, ¿sí, hermanos? Comprobada en las Escrituras santas de nuestro Dios. Si alguien nos enseñara algo más hermoso que esto, ¿no nos iríamos con ellos? Yo también me iría. La cuestión aquí es, entonces, ¿todo venía reglamentado? Es que ellos tenían, lo que aparece en la Escritura efectivamente estaba reglamentado para la iglesia que estaba en ese momento. Y otra cosa, tenemos dos textos fundamentales que nos muestran, escritos por dos apóstoles, que la Escritura no está completa en cuanto a todo lo que sucedió y todo lo que se enseñó. Uno de ellos es Juan 21:25, y nos dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo podría contener los libros que se escribirían. Yo pregunto, nada más porque no están en la Escritura, ya no eran cosas que servían para la salvación. Que a mí nada más se me dijo que aquí en la tierra hay alguien que Dios ha establecido. No es de todo, nada más se lee la Biblia y entender esto de letra. No, hermanos, esta letra te mata. Entiéndelo, iglesia del Señor, esta letra te mata. Lo que te da vida es el Espíritu. Y es únicamente viene en aquel al que Dios lo hace un perito arquitecto. Le da la facultad
le da la autoridad, le da la revelación. ¿Sí, hermanos? Y entonces, con esa facultad, con esa, hermanos, capacidad, con esa encomienda, con esa autoridad, entonces aquel perito pone el fundamento. Entonces, como no contemplan esto, no dejan doctrina, los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles de la iglesia primitiva, no dejan doctrina sobre estos aparatos, y hoy en día se pelean por esa circunstancia. La cuestión aquí es, entonces, ¿todo venía reglamentado? Es que ellos tenían, lo que aparece en la escritura efectivamente estaba reglamentado para la iglesia que estaba en ese momento. Si el apóstol Pablo en las cartas menciona que la mujer debe vestir de forma decorosa, y lo menciona, y maneja que no debe tener peinados ostentosos, no con joyas, sino que debe tener un vestido modesto. Pero yo me pregunto, por ejemplo, la descripción total de ese vestido modesto, Gamaliel, ¿en qué parte de la escritura viene con plenitud? Nosotros lo sabemos porque hay revelación de Dios en este tiempo de qué es un vestido modesto. Los hermanos lo sabían porque tenían a los apóstoles. Pero si tú te vas a un grupo evangélico, vamos a suponer que te vas con los pentecostés, ellos visten de una forma, lo que ellos consideran que es modesto. Y si tú te vas ahora con los adventistas, ellos visten de otra forma. Tú te vas con grupos similares a los menonitas, y ellos visten de otra forma totalmente. Y si te vas con los bautistas, también visten de otra forma. Y vemos que las muchachas pueden utilizar pantalón, o luego ya por ahí utilizan licras algunas, utilizan minifalda, otras lo usan a la rodilla, y no hay un control, porque para todos ellos, todo eso es honesto. Entonces, yo digo, realmente todo lo podemos encontrar en la escritura, cuando aún sabemos, y está el ejemplo tan claro que diste ahorita antes de irnos al corte, Gamaliel. El puro texto de 2 Tesalonicenses 2:15, hay como 15 versiones de la palabra que viene conservadla. Puede ser conservar el mandato, conservar la doctrina, los católicos lo ponen conservar la tradición. Vienen muchísimas versiones de un solo texto. Imagínate cuánto. Los testigos de Jehová tienen toda una Biblia modificada. Para empezar, hay palabras que nunca se mencionaron en el hebreo o en el griego antiguo y que ellos las ponen. El ejemplo está en el texto cuando los profetas de Baal están sajándose y Elías les está burlando de ellos. Y en la traducción del Nuevo Mundo, pues ¿qué es del Nuevo Mundo? Diferente al antiguo. Pregunto a la iglesia, ¿en dónde estaba la luz de Israel? ¿En dónde estaba la claridad de Israel? ¿En los pergaminos? ¿En las letras? ¿En dónde estaba la luz? En el que Dios sabía qué cosa. Cuando nosotros entonamos aquella alabanza y decimos, libro santo, por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, ¿nos referimos a la letra? ¿A quién nos estamos refiriendo? Al verdadero libro donde Dios escribe y da a conocer a la humanidad. Porque si nos confiamos en la letra, yo te digo a ti, y los romanos no tienen la letra, y los testigos de Jehová no tienen la letra, y los mormones no tienen la letra, pero hay un evangelio sobre todo evangelio. Hay una doctrina sobre toda doctrina. Y no la cantamos con presunción, lo cantamos con una grande gratitud y reconocimiento. Ninguno ha contestado a esta doctrina santa que Dios ¿a qué? Que aprendimos en la universidad, que aprendimos en las escuelas. No, que Dios revela a sus enviados y asimismo nos la ha dado a conocer a nosotros. Primero le llama a la Biblia Escritura Santa de nuestro Dios, después en otra ocasión la llama letra muerta y se autodenomina el perito arquitecto que pone el fundamento. Por último se autoproclama el libro santo donde escribe Dios y el manantial de verdad. Todo esto nos da la impresión de una doctrina camaleónica que sin duda no encaja en la sola Escritura. Al descontinuar la Biblia entran a la categoría de grupos pseudo-cristianos.